Sobre todo es un movimiento que ha sido espontáneo, ¿no? Ha sido algo inesperado, pero que es completamente lógico, ¿no? Es decir, las políticas neoliberales han desarrollado una serie de consecuencias fatales para los trabajadores, ¿no? Y sobre todo para la población joven en España. Y es normal que la gente pues salga a la calle a protestar, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasa es que ahora podríamos decir que hemos pasado de un movimiento de indignación a la acción, ¿no? La gente se ha encontrado en las calles, la gente ha organizado asambleas, se ha dado cuenta de que a pesar del silencio mediático hay mucha gente que está en contra de todo este ideal neoliberal, ¿no? Que está azotando las políticas europeas y realmente pues eso, ¿no? ¿Por qué hablas de silencio mediático? Porque realmente encontramos que los grandes medios de comunicación, por ejemplo, no están dando cobertura mediática a lo mejor a otras respuestas europeas que se están dando a la crisis, ¿no? Como por ejemplo las protestas que hay en Grecia, que son bastante fuertes y, por ejemplo, la televisión española no cubre demasiado, ¿no? O, por ejemplo, el caso de Islandia, ¿no? Que han decidido tomar una alternativa diferente a la crisis e incluso enjuiciar a los banqueros responsables y decir que ellos no piensan pagar esa deuda, ¿no? Ok, fíjate, tú eres militante de las Juventudes Comunistas Españolas, ¿no? Hay interrogantes, lo conversaba con David antes del pase con Hilda, y es hacia dónde va ese movimiento de los indignados, porque ellos más bien se presentan como una opción de la antipolítica. Ellos dicen que no quieren ideologías, que no quieren nada con partidos, que no quieren nada con candidatos. Bueno, o sea, es apartidista pero no apolítico. Es decir, incluso el hecho de que sea partidista no significa que no haya gente, no haya integrantes de organizaciones políticas dentro del movimiento, ¿no? Lo que intenta es quitarse cualquier tipo de etiqueta, podríamos decir, ¿no? Para que sea lo más amplio posible. Pero evidentemente cuando nosotros analizamos sus reivindicaciones hay un carácter político, ¿no? Es decir, se está planteando democracia participativa, se está planteando el control de los bancos, una serie de cosas que realmente pues tienen un carácter político, ¿no? Entonces realmente, pues sí, hay una crisis de legitimidad del sistema político en España y se está demostrando con esto, ¿no? Y realmente, pues eso, ahora mismo todo esto se está transformando y veremos en qué termina, ¿no? Pero de momento parece que está tomando un carácter bastante sano, ¿no? Y son un movimiento asambleario, horizontal, que se está extendiendo, que poco a poco se va integrando, ¿no? Y va estando más claro en lo que son sus propuestas, ¿no? David, tú que eres periodista, si un niño de unos 7 años en Venezuela te pregunta, ¿qué es lo que buscan esos indignados? ¿Qué le dirías tú? Bueno, yo lo que le diría es que son unas personas que están viendo cómo su situación se está deteriorando, están viendo cómo los propios padres están viendo cómo sus hijos van a vivir peor, están viviendo peor. Y por supuesto están manifestando su malestar. Es gente que todavía no sabe muy bien qué quiere, pero sí sabe muy bien lo que no quiere. Y lo que no quiere es esta política económica y este sistema político que hay en estos momentos. Y están debatiendo para ver, para descubrir, para plantearse cuáles podrían ser las alternativas. Ahora, ¿qué es lo que pasó en España? Porque una referencia del estado de bienestar la podemos tener allí. El tema de las pensiones, por ejemplo. Hay unas pensiones que le permiten a un señor mayor, a un adulto mayor, pasar el resto de sus vidas más o menos cómodamente. Digamos, la España de los años 90, del año 2000, es bastante mucho más desarrollada, llamémoslo así, con respecto a aquella España depauperada, de la cual vino gran cantidad de españoles acá a nuestros países, a Venezuela en particular, que vinieron huyendo de la pobreza, con muchos de ellos con una mano adelante y otra atrás, y hoy, digamos, acá en Venezuela han tenido la oportunidad de mejorar muchísimo su condición de vida, incluso de hacer fortuna, ¿no? ¿Qué pasó en España? Bueno, lo que vemos realmente es que el crecimiento económico en los años 90 se basó prácticamente en lo que era la especulación, ¿no? Sobre todo en lo que es la especulación inmobiliaria. O sea que fue un crecimiento económico que no era un crecimiento de una economía real, ¿no? Sino una economía que era ficticia, estaba basada en la pura especulación y era una burbuja que terminó por estallar, ¿no? Entonces todo el mundo invertía en vivienda, todo el mundo especulaba en torno a la vivienda no paraba de subir y claro, eso tenía que explotar en algún momento, ¿no? Entonces con el tema de la crisis financiera, pues eso fue la gota de colmo el vaso y ahí fue cuando la economía se derrumbó por completo, ¿no? Y eso pues hemos visto lo que ha generado, ¿no? Un montón de despidos masivos, un 22% de desempleo, un 44% de desempleo juvenil, ¿no? Entonces realmente el llamado milagro español de la economía con esa receta completamente neoliberal no era tal, ¿no? Y se ha demostrado ahora precisamente, ¿no? Como supuestamente una economía desarrollada puede irse al garete por una cuestión de confianza, ¿no? De los mercados. Cuando de repente 4 grupos empresariales dejan de tener confianza, pues la economía se desploma, ¿no? Entonces realmente habría que cuestionar si el crecimiento económico ese era tal, ¿no? Ahora,
tú hablas de la crisis financiera, ¿te refieres a la crisis financiera estadounidense? Bueno, sí, Porque la internacional, española, ¿no? uno ve que los bancos españoles siguen actuando acá en América Latina, por ejemplo, con Claro, un músculo ahí muy es donde está fuerte. también el tema, ¿no? Que justo cuando pasó esta crisis financiera, pues los estados europeos lo que hicieron fue salvar la banca, ¿no? Y con dinero de los ciudadanos, con dinero público, pues invirtieron miles de millones de euros en rescatar a los bancos. Y evidentemente luego pues ese dinero habría que recortarlo de otras partes, ¿no? Y lo han recortado pues de subvenciones, de gasto social, de salario de empleados públicos, etcétera, ¿no? Y por eso la gente está indignada, ¿no? Es decir, Eso tiene aires de familia con lo que ocurrió aquí en los años 90, precisamente con la crisis financiera durante el gobierno de Caldera, que se le otorgó a la banca lo que llamaron auxilios financieros en cantidades enormes, extraordinarias, que por cierto dispararon la inflación, la tasa de interés altísima y el gasto social, pues prácticamente se comprimió al mínimo, ¿no? No había dinero para pagar aumentos de salario, ni para pagar, muchas veces la nómina, el propio Estado no podía atenderla, ¿no? ¿Eso está pasando en España de hoy? eso es justo lo que está pasando en España y precisamente digamos que gran parte de indignación con el sistema político es porque los dos grandes partidos, a pesar de presentarse como diferentes, las políticas económicas son exactamente iguales, ¿no? Es decir, que aunque el mal llamado Partido Socialista lleva una supuesta postura socialdemócrata, adopta unas políticas neoliberales impuestas por la Unión Europea, ¿no? Le han dicho, ha llegado la crisis, pues aquí lo que hay que hacer es apretarse el cinturón, darle el dinero a los bancos y recortarlo del gasto social, ¿no? Entonces, ¿De dónde salió el nombre de los indignados? ¿Quién le puso ese nombre? Yo creo que el movimiento ha tenido como muchos nombres, ¿no? Ha sido casi más una cuestión mediática, ¿no? Que los medios empezaron a llamarle los indignados, etcétera, pero realmente ha tenido como muchos nombres, ¿no? 15M, Toma la Plaza, Democracia Real Ya, etcétera, ¿no? ¿Y Entonces, eso fue realmente espontáneo o hubo una mano peluda que estuvo jugando ahí en las sombras? bueno, realmente lo que se planteó fue una iniciativa a través de Internet, igual que tantas otras que se habían planteado, que se llama Democracia Real Ya, y no estaba detrás, digamos, ninguna organización política real, ¿no? O sea, no había ninguna organización política tras esa convocatoria. Entonces se hizo una especie de coordinación por Internet y se organizaron algunas asambleas en ciudades para preparar el 15 de mayo una manifestación, ¿no? Pero tal fue la cosa que ni los mismos organizadores se esperaban que tuviera tal éxito, ¿no? Hubo 20.000 personas en Madrid, 15.000 en Barcelona, 5.000 en Granada, otras tantas en Sevilla. Y claro, luego ya cuando a iniciativa propia de algunos manifestantes de Madrid, pues acamparon en Sol, ¿no? En la Plaza del Sol. Y después cuando eran unas 200 personas. Luego por esa noche la policía los desalojó y ese vídeo voló por internet y entonces ya pues muchísima gente fue a Sol a acampar y ya se cundió el ejemplo. O sea que realmente ha sido una cosa que nadie se esperaba, yo creo ni los mismos organizadores, ¿no? Los medios españoles estuvieron muy tímidos frente a esa manifestación, no la cubrieron de inmediato, ¿cierto? Sí, claro, evidentemente los grandes medios no van a, digamos, a potenciar o hacer de especial relevancia en un movimiento que es alternativo, en un movimiento que es espontáneo, un movimiento que es de base. Por supuesto que van a tratar de minimizarlo. Cuando ya esto estalla y se convierte en algo masivo, lo que van a tratar es, siempre hay dos vías. Uno, o de redirigirlo, de controlarlo y de manipularlo, o por otro lado de criminalizarlo. Entonces vemos, digamos, un poco estas dos tendencias. En el Partido Popular Español, en la derecha, hubo, digamos, declaraciones, sugerencias respecto de que el propio Partido Socialista Obrero Español estuvo detrás de la convocatoria porque quería de alguna manera obtener provecho político y parar lo que podía ser lo que fue la victoria de la derecha en las recientes elecciones. ¿Eso Bueno, se llegó a confirmar o no? No, es un argumento totalmente absurdo porque sabes que algunos canales de la ultraderecha mediática en España pues mantienen esas posturas y pretenden presentar al Partido Socialista casi como un partido revolucionario cuando es un partido totalmente neoliberal, ¿no? Pero entonces en esa línea pues ellos mismos no, digamos, no tenían ni siquiera las bases teóricas para comprender ese movimiento, ¿no? Para ellos el Partido Socialista era la ultraizquierda, entonces cualquier cosa de este tipo tenía que venir de ellos, ¿no? Pero fíjate evidentemente- que la derecha sí pedía abiertamente que el gobierno reprimiera las manifestaciones y el gobierno de Zapatero estuvo reacio a hacerlo, ¿no? Aunque había incluso una prohibición de la Junta Electoral para que Aunque hemos visto en Valencia precisamente que los indignados que estaban protestando contra la conformación del Parlamento valenciano ha sido, que era con gobierno del Partido Popular, ha sido la Policía Nacional, que es del Partido Socialista, del gobierno de Zapatero, quien les ha reprimido. Es decir, ha habido una alianza clara entre un gobierno del PP y una policía dirigida claro, por el pero Partido Socialista. aquella resistencia a reprimir era antes de las elecciones. Sí, Después de ocurrir las elecciones, ya se dio la represión, ¿no? Así es. O como se vio en Barcelona, por ejemplo, que también había unas imágenes increíbles, ¿no? De la policía
dando palos a gente que estaba sentada en el suelo y gritando no a la violencia, ¿no? De hecho, yo creo que eso es fundamental, ver que unas manifestaciones que todavía son embrionarias, que todavía es un movimiento muy casi relajado, un movimiento muy tranquilo, muy pacifista, casi hasta moderado, aunque tenga propuestas interesantes, se ha encontrado en los primeros días de existencia con una represión brutal, como si estuviéramos hablando de un verdadero movimiento revolucionario que plantea cambios radicales, que pone en peligro el sistema. Yo creo que los gobiernos realmente tienen cierto nerviosismo con este movimiento, y esto lo vemos con la violencia que emplean contra ellos. Ahora, fíjate que hay un potencial, digamos, revolucionario en eso que ustedes están describiendo, esa automática, prácticamente automática capacidad de convocatoria, pero también hubo movimientos en la historia que tuvieron esa respuesta y fueron capitalizados por la derecha, ¿no? O sea, las cosas no están del todo claras, ¿o me equivoco? Sí, bueno, realmente yo personalmente el análisis que hago es que lo que vemos es un despertar de una sensibilidad de izquierdas al fin y al cabo, solo que no se siente del todo identificada con las siglas existentes, ¿no? Y realmente lo que le da miedo digamos, a los gobernantes es que es un movimiento que está poniendo en cuestión el sistema en sí, ¿no? La misma estructura de este modelo de democracia representativa que es el que nos están planteando. Miren, muchachos, yo les voy a pedir que se arrimen un poquito hacia acá,